Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos, compartimos palabra, creo que es el número 39, si no me falla la cuenta, y bueno, mucha alegría, o con mucha alegría poder compartir esta tarde con ustedes. A veces parece redundante, ¿no? Pero si vos venís a un espacio que se llama Compartimos Palabra y no traes la Biblia, bueno, nada, está bien, puede ser que estés justo en el trabajo. Qué bueno sería que alguno me escuche desde el trabajo, me vea desde el trabajo. O el otro día una de las chicas me decía, bueno, a veces te escucho mientras limpio, mientras acomodo en casa, bueno. Y eso, ¿saben por qué pasa? Porque las enseñanzas del libro de la carta a los romanos se fueron un poquito más extensas. Tienen tanta sabiduría, y lo vas a notar hoy, en el capítulo 8 y 9 que vamos a compartir, por ahí llego un poquito más. No miento, 8, 9, 10, tres capítulos, tienen tanta sabiduría que los audios se empezaron a extender, ¿no? De 10 minutos pasaron a 12, a 15, a 20, entonces ya no da para estar sentado escuchando un poquito de la palabra de Dios, sino que por ahí se puede hacer otra cosa. Mientras tanto, nada, nos encontramos en este martes, en la octava de Pascua, eh, con la misma, no sé vos ahí en tu casa, ¿no? Pero yo con la misma alegría del resucitado, ¿no? O sea, tan fresquita toda esta gran fiesta que hemos vivido este fin de Semana Santo. ¿Saben que digo fin de Semana Santo? Y se me ocurre, pienso en los 4 millones que estuvieron en mi país, por lo menos de paseo, y digo, claro, ¿no? Este fin de semana que el mundo lo ha ido adaptando al turismo, como una marca de gaseosa fue adaptando Navidad a Papá Noel de color rojo y blanco, y como muchas cosas fueron tomando lugar dentro del paganismo, que en las primeras épocas también eran denunciados por Pablo, solo que no había campañas de marketing, no había campañas o publicidad, la gente ni siquiera estaba tan cansada como para tener que tomar este tiempo de descanso sin orar, sin buscar al Señor, pero la realidad es que si vos lo vivís como yo, esta octava de Pascua es como que, viste, cuando vas a un momento único, una fiesta de un familiar, de un ser querido, se casa alguien, se bautiza, se toman la comunión, digo, ¿no? Un momento único y vos decís, "Oh, que esta fiesta no se termine nunca". Bueno, la sensación que tengo es que la fiesta de este domingo no se termina, ¿no? Que seguimos creciendo en ella, que seguimos madurando todo esto, incluso con las lecturas donde el resucitado se aparece con todo su poder, anunciando lo que va a llegar, ¿no? Todo esto surge de los relatos bíblicos, no es algo que se te ocurrió a vos, que se me ocurrió a mí. Lo que pasa es que hemos aprendido a naturalizar este mensaje de catequesis, hemos, incluso hemos como normalizado la vida de la Pascua, hemos naturalizado la vida de la lectura en la palabra de Dios y perdimos lo fundamental, la fuerza, el poder del Espíritu Santo que hay en la vida de Jesucristo, en el mismo Jesús que fue ayer, que es hoy y que siempre lo será, según lo que reza la carta a los Hebreos en el capítulo 13, hemos perdido ese concepto de poder, de sobrenaturalidad, que yo la uso esa palabra y algunos dicen, bueno, ya, viste, ya se pone muy o radical o carismático. No, no, no. Si eso es lo que es Dios. Un Dios que obra maravillas, que obra milagro en tu vida, que la obra en tu familia, y el mismo Dios que en medio de las pruebas o la tribulación o el dolor o la necesidad o la enfermedad nos da fortaleza para caminar y traspasar esas pruebas, es el mismo Dios que nos promete la vida eterna para cuando nos toque partir, de esto que la carta a los romanos habla bastante, por cierto, el apóstol todo tiempo avisándole a los primeros judíos, que eran los que dudaban entre creer en Jesús y entre seguir la doctrina, la religión, los preceptos de la vieja tradición judía, todo el tiempo diciéndoles, pero la vida eterna ya está ganada, ¿eh? El nuevo sumo sacerdote hizo un sacrificio de una vez y para siempre. No precisamos que todos los años alguien vaya en nombre del pueblo a pedir, a solicitarle a Dios misericordia, que tenga piedad, que tenga compasión y que perdone sus pecados. Ya lo hizo Jesús. Hoy lo vamos a leer. El consumador único y definitivo de la fe, el Hijo de Dios. En Él tenemos vida, vida en abundancia aquí en la tierra y vida en la eternidad, justamente porque venció la muerte, derrotó al pecado y Satanás ya no tiene más poder ni autoridad en ningún lado. ¿Quién puede decir amén ahí desde su casa? Por cierto, no te lo pedí, sería bueno que compartas este vivo ahí en Facebook para que se vaya a tu muro. Y si no lo vas a compartir, porque no sé por qué algunos no lo comparten, para mí yo sé por qué no lo comparten, porque no quieren poner siempre ahí al mismo que está predicando. Bueno, si no lo vas a compartir, por lo menos poné amén, ponele ahí un me gusta, poneme de dónde estás viendo, así yo después lo puedo mirar, ¿viste? Después ver de dónde seguís este martes, como todos los martes a las 5 de la tarde.
Algunos por privado me han considerado si lo podría volver a los lunes como el año pasado. Lo vamos a considerar, voy a hablar con el productor general Andrés Oscar Castillo y vamos a considerarlo. Por ahora los lunes no hay vivo, así que, o hasta podríamos hacer todos los días también, ¿no? Pero vamos a ver si volvemos. Hoy vieron, vine con algo calentito hoy. Siempre les digo que vengan a este espacio con un vasito de agua, que puedan compartir este ratito de palabra, de fraternidad, de comunidad también, ¿eh? Hoy vamos a hablar de esto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Jesús resucitado se le empieza a aparecer a sus discípulos en los últimos capítulos del libro de Juan, ¿no? Es el que hemos meditado todo este fin de semana, básicamente en el capítulo 20 y en el capítulo 21, las mujeres que van al sepulcro, que lo encuentran vacío, que corren, van y le avisan a los discípulos, Pedro y Juan salen corriendo, descubren la tumba vacía. Luego decís, ya lo sé, Diego, no, pero el tema es descubrir que esa resurrección puede darnos aquí y ahora vida nueva según su promesa. Y este mandato de Jesús, me fui al principio del libro de los Hechos de los Apóstoles, vení, andá conmigo si querés, Hechos de los Apóstoles capítulo 1, fácil encontrarlo, después de los 4 evangelios, como siempre para hacer una introducción, para después meterme en la carta a los romanos, y Jesús asciende, dice, ellos fueron a los que se presentó después de su pasión, dándole muchas pruebas de que vivía y durante 40 días les habló acerca del reino de Dios. Recordad que transitamos la octava de Pascua, pero también transitamos el tiempo de Pentecostés. Falta mucho, pero en 50 días tu corazón debería estar preparado, purificado, abierto lo necesario para que venga el Espíritu a renovar esa efusión del Espíritu Santo. Estas son palabras de Benedicto XVI. El cristiano verdadero vive de efusión en efusión. Cada día renueva, decía el Papa emérito, cada día renueva su alianza con el Espíritu Santo. Luego decís, yo no lo tenía que hacer consagrándome a la Virgen, a Jesús, sí, 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 pero el que te da fuerza, el que te da vida, el que te envía, el que te da sanidad, el que te da libertad, el que te acompaña es el Espíritu Santo. Por promesa del Padre, manifestada con claridad en el mensaje de Jesucristo en los Evangelios. No sé por qué todos los lunes todos los martes termino diciéndotelo, ¿no? Pero digo, les conviene que yo me vaya, dijo Jesús. Y vos dirás, es una locura. Ponle que Jesús viviera en este tiempo, en el 2021, en alguna zona del mundo, pero que justo viviera en mi diócesis, ¿no? Ponele que eso hubiera sucedido. Les conviene que yo me vaya, que el Hijo de Dios se vaya, ¿no? Que se quede al lado mío todo el tiempo. El que viene detrás de mí, el que viene detrás de mí, les dará una fuerza mayor que la que yo he recibido. Ustedes harán obras mayores que las que yo hice, dijo Jesús. Entonces, este camino, dice la palabra en Hechos 1, versículo 3, dice, durante 40 días les habló acerca del reino de Dios. Mientras comía con ellos, acuérdate que se les apareció resucitado, les mandó, no se alejen de Jerusalén, estoy leyendo el versículo 4, sino que esperen lo que prometió el Padre, de lo que ya les he hablado, que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Si estás leyendo la Biblia, decime qué dice tu traducción. ¿Dice bautizados en el Espíritu Santo? Eso dice mi Biblia latinoamericana. Incluso permitime, ya que estamos, tengo otra Biblia a mano. Capaz que alguno la tiene, ¿eh? Sociedades Bíblicas Unidas, la Biblia, la Palabra de Dios, Editorial Paulinas. Veamos qué dice en Hechos 1 esta otra traducción. ¿Y qué dice la tuya? Porque vos decís, che, digo, ¿y es importante lo que dice la Biblia? Si dice bautizados en el Espíritu Santo, ¿cómo lo dice? Sí, claro que es importante, porque Jesús mismo nos está anunciando un bautismo superior, que incluso hay que renovarlo cada día consagrando nuestra vida, no solo a Jesús, no solo declarándolo nuestro Señor, sino dándole permiso al Espíritu Santo que actúe. Estoy en Hechos capítulo 1, versículo 5. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. La anterior decía bautizados en el Espíritu Santo y esta dice con el Espíritu Santo. Fíjate que lo dice en el día 40 según el relato bíblico. Pasaron 10 días en espera, en oración, sin entender lo que era ese bautismo en el Espíritu Santo, que iba a ser el día de Pentecostés, Hechos 2, sin entender demasiado lo que estaba sucediendo. Eso sucedió 10 días después.
Incluso en el medio tuvieron que elegir al 12º apóstol. Recuerden que ya eran 11, y en el medio el relato bíblico en Hechos 1, versículos 15, nos cuenta que eligieron a Matías como el que estaba. ¿Qué dice Jesús? Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Como estaban reunidos, le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Él les respondió, a ustedes no les corresponde saber el tiempo y el momento en que el Padre ha fijado, sino, esto es importantísimo, estoy en el versículo 8, sino que van a recibir una fuerza, la del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes y serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los límites de la tierra. Eso es lo que les dijo. Eso es lo que les dijo. Que iban a recibir la fuerza del Espíritu Santo, que este bautismo iba a ser una realidad. Por eso venimos a leer la palabra de Dios, fuente de vida, fuente de esperanza, como cada martes. Venimos a leerla porque creemos que esta es la fuente de sabiduría. ¿Y cómo sucedió esto tan maravilloso para lo cual nos vamos preparando? Y no lo voy a spoilear, no te voy a leer Hechos 2, directamente me voy a ir a Romanos a ver las promesas, ¿no? Dice el versículo 14 del libro de los Hechos, en el capítulo 1, todos ellos, está hablando de los primeros discípulos, 120 eran, perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y sus hermanos. ¿Cómo lo hacían? Perseveraban en la oración y con un mismo espíritu. Luego, la historia vos probablemente la sepas, como siempre digo, salvo que recién estés comenzando, seguí en estos espacios de oración y de reflexión. Por supuesto, me parece que llega el momento, haya cuarentena o no haya cuarentena, de no abandonar la práctica diaria de la oración, de la relación con Jesús, de acudir a misa, o presencial o virtual. Allí vamos a ir aprendiendo y preparando nuestro corazón. Después de estos 8 días de Pascua, que terminan con la fiesta de la misericordia el domingo que viene, ¿sí? Vamos a empezar a caminar con mucha profundidad el camino de Pentecostés. ¿Sí? Incluso nuestros espacios de oración probablemente también giren para ese lado, y ya se los he dicho, vayan preparando su corazón porque tendremos retiro de Pentecostés con Renova. Por supuesto, fundamental el bautismo en el Espíritu que recibieron el día de Pentecostés, en Hechos capítulos 2, y luego cómo las comunidades cristianas se acomodaron y qué es lo que hacían como tales, ya con el Espíritu Santo en su corazón. Pequeña presentación. ¿Por qué? Cuando el domingo fui a misa, este domingo, el de Pascua de Resurrección, el sacerdote dio una instrucción muy clara, ¿no? Diciendo, si bien el bautismo en el Espíritu, si bien la promesa del Espíritu Santo llegó en Pentecostés, desde el mismo día de la muerte de Jesucristo y su resurrección, en ese domingo santo, ese domingo de gloria, ese domingo, yo creo que el día más importante de toda la historia de la humanidad, en ese día ya el Espíritu Santo estaba preparado para venir a asistir a los hombres y mujeres que iban a seguir proclamando esta buena noticia. Hoy, en el siglo XXI, somos vos y yo. Y da lo mismo si alguno de ustedes tiene 20 años, firme en el Facebook. Si alguno tiene 30, póngalo. Si alguno tiene 40, póngalo. Y si tiene 80, póngalo. Da lo mismo la edad que tengas. Porque el Espíritu Santo viene y hace nuevas todas las cosas para que la iglesia cumpla con su misión. Para que la comunidad cristiana de tu barrio, de tu ciudad, de tu pueblito, cumpla con su misión. Que es que otros encuentren primero y conozcan después a Jesucristo nuestro Señor. Al final, yo no sé, mira, te voy a compartir algo que no digo muchas veces. De las 10 cosas que más me gusta hacer aquí en la tierra, de la que más disfruto, de la que más alegría y plenitud me dan, ¿sí? Yo juraría que si no es la primera, es la segunda. Estoy pensando en situaciones muy lindas con mis hijas, ¿no? En situaciones muy, muy centradas, muy, muy llenas de amor, muy llenas de sabiduría. Vieron esos momentos que los querés congelar, ¿no? Por lo general suceden en un tiempo de descanso, en un tiempo de compartir familiar, en un tiempo de calma o quietud. Estoy tratando de compararlo. No recuerdo, de vuelta, no lo puedo cuantificar, ¿no? Pero lo que quiero llegar es, siento una alegría que no se puede medir, que se transforma en gozo y que se transforma en sabiduría de Dios, cuando predicándole a alguien o cuando acompañando a alguien en un proceso me dice, me he encontrado con Jesucristo.
cuando alguien dice, nunca había leído la palabra de Dios y la empecé a leer y esto me ha acercado a la persona de Jesucristo, la alegría que me produce es muy difícil compararla con otra cosa, ¿eh? Porque incluso la alegría de que una persona se convierta, se vuelva a Jesucristo, decime si te pasó, probablemente te pase, y por ahí uno puede decir, amén, es verdad, digo, me ha pasado, esa alegría de poder presentar a otro delante de la presencia de Dios y que Jesucristo lo reciba, fíjate que yo dije que otros primero conozcan, que se dejen encontrar por Jesucristo y que luego puedan caminar en Él, ¿no? Este camino de santidad que promovemos, que creemos como camino, no se compara absolutamente con nada. Y vos decís, ¿no se puede comparar con tal o cual cosa familiar? Sí, por ahí sí. ¿Se puede comparar con darle una ayuda material a una persona necesitada? Sí. ¿Se puede comparar con escuchar o abrazar a alguien que está en situación de duelo? Sí. Pero también es verdad que todas esas situaciones pueden ser pasajeras. Ahora, que el otro se encuentre con Cristo ya no tiene nada de pasajero, tiene todo de eterno. ¿Quién puede decir amén? ¿Me seguís, no? Los grandes momentos de nuestra vida pueden ser pasajeros, probablemente sean pasajeros, duren un minuto, un día, un momento. Ahora, que otro se encuentre con Cristo o que yo me encuentre con Cristo tiene destino de eternidad. Y eso es lo que hace que nuestra alegría sea inmensa, grande, eh, que no tenemos ni siquiera forma de medirla, ¿no? Creo que la palabra es inconmensurable. El apóstol Pablo usa bastante de estas palabras en sus cartas, ¿no? Hablando de lo profundo, de lo amplio, de lo generoso que uno tiene que ser, tratando de descubrir, de descifrar el misterio de la salvación en Jesucristo, de la vida nueva en el Señor. Y que incluso vos y yo se lo podemos tratar de explicar a alguien en una catequesis y no lo va a entender. Va a entender una parte que incluso vos y yo podemos tratar de explicárselo a alguien en el medio de un servicio en Cáritas, pero no lo va a entender una parte. Hasta que Dios, por medio de su Espíritu Santo, no se lo revele, no va a avanzar. Amén. ¿Por qué les pregunto amén a esto? Porque la clave es que si vos y yo lo entendemos, comprendemos que somos siervos frágiles, ¿sí? Que llevamos un gran tesoro que es Jesucristo en vasos de barro, que es nuestro cuerpo, nuestra humilde humanidad que expone, que reflexiona, que predica el Evangelio, ¿sí? Pero que lo único que estamos haciendo es sembrar. El único que tiene capacidad, fuerza y soberanía para hacer crecer es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios, es el Señor. La semana me decían algo que no sé si es bueno o no tan bueno, ¿no? Me decía cómo Renova da los talleres, cómo los expone, porque incluso me gusta porque tienen algo de la renovación carismática, ¿no? La persona que me lo decía no era de la renovación carismática, pero me decía que simpatizaba con la renovación carismática. Y yo decía, no importa, pensaba, no se lo dije, ¿no? Porque me decía que se sentía muy atraída a la palabra de Dios y a los documentos de la iglesia por estas modalidades de cómo lo damos, ¿no? Y yo decía, la verdad es que la modalidad es lo de menos, lo importante es que el Espíritu Santo te empuje, te saque de donde estabas y te deje avanzar de aquí en adelante. Lo importante es que ese sea Dios, el Dios de la vida, el Dios del poder. Veníamos de reflexionar en los primeros 7 capítulos, recordad que estamos en estos capítulos en la carta a los romanos, vamos a la carta a los romanos. ¿Sí? Yo estaba recién en Hechos, no lo hice, yo mientras hablo voy pasando, vos deberías hacer así, porque, a ver si lo haces. Estabas en Hechos capítulo 1, yo voy a poner el señalador porque si se pierde el que está exponiendo, vos deberías hacer así, pasar varias hojas a la vez, hasta llegar a la carta a los romanos y descubrir que el apóstol viene hablando de que no se avergüenza del Evangelio porque está convencido que es poder de Dios, en el capítulo 1. En el capítulo 2 deberías recordar que el apóstol hace una tremenda descripción acerca de la diferencia entre los rebeldes, los soberbios, los ilusos, los que idolatran, que tienen camino y destino de muerte, y los que siguen a Dios de verdad tienen destino de vida eterna. Lo leemos en el capítulo 2. Hace una diferencia muy clara, y también dejando esto en claro, porque también he escuchado gente que dice, ¿quién dice que existe el cielo y el infierno? ¿Quién dice que algunos se pierden y algunos tienen vida eterna? Bueno, en principio lo dice la palabra de Dios, si querés lo seguimos discutiendo. No le creo a la palabra de Dios, bueno, lo seguimos discutiendo. Lo podemos dialogar en Zoom, incluso si vos nunca escuchaste la palabra de Dios y alguien te mandó este video, chateame, o al Facebook de Experiencia Renova, o a mi Facebook personal, que es Diego Solano, y lo podemos seguir debatiendo. No creo en la palabra de Dios. Bueno, debatámoslo, ¿en qué crees? ¿Por qué? ¿Qué garantías tengo de que esto es así? Bueno, en principio yo
Y siempre se los dije, y se los vengo diciendo también en los audios. Hay gente que se enoja porque predico sobre vida eterna y condenación. Hay gente que se enoja porque hablo de sexualidad desordenada, de homosexuales, o de economía o de dinero dentro de la iglesia. En realidad lo único que yo hago es ir leyendo la palabra de Dios y exponerte lo que entiendo humildemente, no soy un estudioso, no soy un erudito, de lo que Dios nos va queriendo manifestar. Y ahí de verdad es tomalo o dejalo, porque vos decís, no, bueno, y por cierto, hay miles de predicadores, busca alguno que te agrade, que no sea tan radical, que no lea tanto la palabra de Dios por ahí. ¿No? El capítulo 3 dice Pablo, pues todos pecaron y a todos les falta la gloria de Dios, y son rehabilitados por pura gracia, bondad, mediante el rescate que se dio en Cristo Jesús. Un mensaje pascual. ¿Qué significa Pascua? Viene del hebreo, significa paso, un antes y un después de Cristo. Vivía en muerte, vivía en pecado, a todos nos faltó la gloria de Dios, y vino Jesús, me hablan por la cucaracha y me río por el comentario, y vino Jesús, y por pura gracia y bondad, nos dio rescate, pagó el precio. Es más, me hace acordar que tengo una foto ahí guardada, que hay una cuenta, después la voy a subir a mi Instagram, si me subís, y también al Facebook. Hay una cuenta, vieron como cuando vas a comer algo, vas a tomar algo, la tengo ahí, la robé de otro muro, por supuesto, que dice, ítem 1, 0 pesos, ítem 2, 0 pesos, ítem 3, 0 pesos, total, 0 pesos. Está tomado de la carta del apóstol Pablo, donde Pablo dice, Jesucristo pagó la cuenta y vos y yo ya tenemos deuda cero. No somos deudores ni del pecado, ni de la esclavitud, ni del dolor, ni del rencor, ni del temor. Todo lo malo que se te ocurra, Jesucristo lo mató, lo crucificó, permitime este concepto, dándole vida el día de la resurrección. Y acá lo dice, nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras culpas, nuestros dolores son rehabilitados, capítulo 3, por pura gracia y bondad, mediante el rescate que se dio en Cristo Jesús. Para pasar a un capítulo 4, donde Pablo empieza a profundizar en los siguientes, hablando de la fe. No es por ley, no es por cumplimiento, por la fe, pero por eso la fe es el camino, porque la fe da lugar a la gracia de Dios. Capítulo 4, 16. ¿Qué pasa con la fe? Da lugar a la gracia de Dios, da lugar a la salvación. ¿Quién puede decir amén? O ponerle me gusta ahí. Y toma un poco de té mientras lo hace. Todo este capítulo 4 va a hablar de Abraham, ¿no? Aparece este concepto, si te lo perdiste, lo canté en vivo. Abraham creyó y esperó contra toda esperanza. La fe lo hizo amigo de Dios. Esto es lo que nos da el relato bíblico. Y la fe es la que da lugar a la gracia de Dios. Entonces, vos podrías tomar este tiempo de octava de Pascua, este tiempo de preparación para Pentecostés, diciendo, ¿cómo está mi fe? Porque también conozco mucha gente que va a misa, pero que como su fe está flaca, débil, no está alimentada en la relación cotidiana con Jesús, por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio del rezo comunitario, por medio de la adoración eucarística, por medio del sacramento de la reconciliación, va a misa, pero hace 10 años que no se confiesa. Como esa fe no está alimentada, está flaca, está débil. Entonces, ¿qué pasa? Llega el día de la fiesta de Pentecostés, va al templo, el cura el sacerdote hace una oración, reciban el Espíritu Santo y la gente dice amén, y cuando vuelve a su casa, hace lustros, hace décadas, no puedo decir siglos, porque nadie vive tanto, que vive de la misma manera. Y vivir de la misma manera, o sea, es que no vive como resucitado. ¿Por qué? Porque año tras año, vos y yo deberíamos ir renovando nuestra fe en el tiempo de Cuaresma, en el tiempo de Pascua, en el tiempo de Pentecostés. ¿Para qué? Para que la sanidad en nuestro interior sea tal que la santidad esté más cerca, que la fe se haya incrementado de manera tal que la palabra de Dios nos enamore. Y de esa manera nuestra misión, nuestro servicio se vería multiplicado año tras año. ¿Cómo haces una evaluación de cómo estás de fe? Si hace 10 años que estás igual, probablemente tu fe esté igual. Y echarle la culpa a quien quieras, ¿eh? A la religiosa, al sacerdote, a tus hermanos de comunidad, pero acá estamos hablando de relación personal con Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, y lo vamos a ver ahora, ¿eh? Porque yo ahora estoy haciendo una introducción de lo que ya he predicado. Dice Pablo en el capítulo 5, ahora por la fe estamos en paz con Dios. Dice, esto es importante, ¿eh?
no solo esto, nos sentimos seguros hasta en las pruebas, sabiendo que de la prueba resulta la paciencia, de la paciencia el mérito, y el mérito es motivo de esperanza, capítulo 5, la cual no espera en vano la esperanza, pues el amor de Dios ya fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos dio. Vos fíjate, el apóstol Pablo se lo está diciendo a los romanos, obvio, en el año, no me acuerdo en qué año fue escrito, no tengo mi Biblia de estudio, en el año 50 y pico, 60 y pico, se lo está diciendo ya consumado. Pablo, desde que tuvo su encuentro con Jesús por medio del Espíritu Santo, vivía de efusión tras efusión, veía crecer su fe cotidianamente, su predicación iba en aumento, los prodigios los acompañaban, no solo a Pablo, sino a todos los primeros discípulos y apóstoles. Entonces, uno tendría que preguntarse, che, digo, en el 2021, ¿debería haber signos y prodigios en mis comunidades? Le pregunto a Andrés, que me está acompañando, ¿debería haber en nuestras comunidades signos y prodigios? Te lo pregunto a vos que estás ahí en tu casa, que lo veas ahora, lo veas después en diferido. Ponelo ahí en YouTube también si lo ves después. ¿Debería haber signos y prodigios? Y si caminamos con el Espíritu Santo, tiene que haber. Si no hay, Andrés me dice que es obvio, claro me pone, si no hay signos y prodigios, es que estamos trabajando en nuestras fuerzas, con nuestras fuerzas. Ahora, si es el Espíritu Santo actuando en nosotros y Jesús nos prometió que íbamos a hacer obras más grandes que Él, debería haber signos y prodigios. Deberíamos ver jóvenes convertirse, deberíamos ver enfermos sanarse. Deberíamos ver personas necesitadas o sin trabajo consiguiendo la prosperidad en sus vidas. Deberíamos ver sanidad y libertad en las personas que están afligidas, oprimidas, que hace tiempo no pueden salir de la pobreza. Deberíamos verlo. Lo que pasa es que a veces no acompañamos nuestras obras de catequesis, de ayuda social, con el poder de la palabra de Dios. Y fíjate que no me puse ni, ahora sí no me puse ni enojado, ni mucho menos. Estoy leyendo lo que dice la palabra de Dios. El apóstol ya sabía lo que era el Espíritu Santo derramado en sus corazones que el mismo Jesús les había entregado. Por eso dice, ya fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos dio. Y si lo viviste el año pasado en Pentecostés, aunque fue el primero que te tocó vivir virtual, como a mí, o si lo viviste en el anterior, o si lo viviste hace 10 años atrás y vivís de recuerdos, llegó el momento de ser libre y poder multiplicarlo. De verdad poder recibir en este tiempo de Pascua y en este tiempo de preparación a Pentecostés algo nuevo, algo nuevo. Porque desde allí, en el medio de tantas necesidades que pasa en nuestro mundo, nuestro país, nuestra provincia, nuestra ciudad, nuestro estado, aparece este final en el capítulo 5, un famoso versículo donde dice, la ley que se introdujo después sirvió para multiplicar los pecados, dice Pablo. Pero tranquilos, porque donde abundó el pecado, usted agréguelo ahí en el Facebook, para que yo no me quede solo, si está en vivo. Porque donde abundó el pecado, dice este versículo tan famoso, y les tomo lección. Si no saben lo que dice después, está al horno, ¿eh? Una frase muy conocida. La gracia nos invade, aún en el medio de tanto pecado, de tanto dolor, de tanta cultura de muerte, de tantas ideologías. ¿Es así? Tiene que ver con esto. Digo, el capítulo 6, donde dice, por el bautismo hemos muerto con Cristo, Pablo dice, ¿vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley y Jesucristo nos va a salvar? Claro que no. Les hago una batalla directa en el nombre de Jesús a los laicos que van a servir a la comunidad diciendo, yo no me preocupo que soy un pecador toda la semana. Después voy y me confieso un par de veces en el año y Jesucristo me perdona y me limpia y vuelvo a empezar. Eso es no tener el séptimo don del Espíritu Santo, eso es no tener temor de Dios, es jugar con la bendición y el poder de Dios, a conveniencia del ser humano. ¿Sí? Y recuerdo lo que le pasó a Ananías y a su esposa, creo que en capítulo 5 de Hechos, cuando quisieron engañar a Dios, vendieron la mitad de sus bienes y lo entregaron en la comunidad. Dios en su ira, por hacerle trampa, los eliminó. Cayeron muertos y el relato bíblico, no me quiero poner trágico, pero dice el relato bíblico que los apóstoles abrieron los ojos de temor que les dio semejante signo. ¿Quieren saber dónde lo dice? Porque por ahí alguno dice, uy, me querés asustar. No, la verdad que el servidor del Evangelio, que tiene una doble vida, realmente no tiene temor de Dios. Y está bueno que yo lo diga. No es Hechos 5, ¿o sí?
Sí, Hechos 5. Vieron, el predicador no está tan loco, ¿eh? El castigo de Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5. Por hacerle trampa a Dios. ¿Vamos a pecar porque hemos entendido, gracias al Espíritu Santo, que Jesucristo es gracia, que es perdón, que es consuelo y que es misericordia? Pero por supuesto que no. Libres del pecado, dice Pablo, una belleza, capítulo 6, versículo 18, tiene que estar marcado en tu Biblia. Libres ya del pecado, ellos se hicieron esclavos de la santidad. ¿A qué esclavo de la santidad se le podría ocurrir tener doble vida? Al menos adrede. Porque acordate que acá ninguno puede apuntar con el dedo, acá ninguno está libre de pecado para lanzar la primera piedra. Ni vos, ni yo, ni el sacerdote, ni el obispo, nadie. Nadie está libre de pecado para poder lanzar la primera piedra. Pero cuando digo, hay gente que lo hace adrede, que se cree, aquí en Argentina decimos canchero, se cree piola, se cree un genio, porque durante la semana hace lo que le da la regalada gana y el sábado es el servidor de la Eucaristía o el servidor de la palabra o el referente de la catequesis familiar. No, no, no. Por eso hablamos también tanto de sanidad, porque solo alguien que no está en sus cabales podría ser así. Buscamos y anhelamos la estatura de Cristo con todo lo que eso implica, reconociendo que vivimos por gracia y que el día de mañana vos y yo vamos a ser resucitados en el último día o de nuestra vida o del juicio final, resucitados en el Evangelio, en la buena noticia de Jesús. ¿Qué puede decir amén? Tiene que ver con esto. Y vos me decís, che, digo, y si alguno en mi comunidad lo hace, bueno, orá por él, porque me parece que no sos quien para tirarle la primera piedra, salvo que vos seas el referente, el coordinador, el líder, el responsable, orá por él para que el Espíritu Santo le dé luz y sabiduría, como me lo han planteado, ¿eh? Me lo han planteado por privado. ¿Qué hago con una persona que hace esto, esto y esto, y después hace esto, esto y esto? Bueno, caminemos, veámoslo. Es así. Finalmente, a modo de introducción, estoy bárbaro, mira, son y 34. En el capítulo 7, fíjate que te hice una breve referencia de cada uno. En el capítulo 7, lo dije el otro día, ¿dónde estaba? Lo dije, no me puedo acordar dónde lo dije, supongo que en el taller que di ayer, que estuve dando ayer un taller de Amoris Laetitia. El apóstol Pablo dice, de hecho, el pecado tiene tanta fuerza en mí que lo detesto porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, no soy yo quien está haciendo el mal, sino el pecado que está dentro de mí. Bueno, en esta línea sí me puedo posicionar y decir, busco la sanidad, busco la santidad, busco al Señor, está perfecto que lo busque, lo busco y aún así la carne es débil y hago este mal que no me gustaría hacer, que nos pasa a todos, te pasa a vos, me pasa a mí, nos pasa constantemente, o sea, quiero hacer tal o cual cosa bien para el Señor y me equivoco, quiero hacer tal o cual cosa bien en mi familia y el cansancio, la necesidad o las insanidades me hacen mal y lo hago mal. Versículo 24, desdichado de mí, ¿quién me librará de mí mismo y de la muerte que llevo en mí? Y se responde, ¿no? Está bien que se responda, ¿no? Porque si no parece, pobre Pablo, se está dando latigazos, se está rompiendo toda la espalda. Dice, a Dios demos gracias por Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí tenemos la respuesta. Desdichado de mí, desdichado de mí. ¿Cómo me voy a librar? Por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así me voy a librar. Y vos decís, che, bueno, hasta acá estamos bárbaro, buenísimo, pero ¿cómo hago para resumir, para recibir todo esto? Bueno, cuando estudiamos la palabra de Dios capítulo por capítulo, a veces algunas preguntas quedan inconclusas. Nos metemos en el capítulo 8, ¿sí? Epicentro, centro de nuestro estudio de este día, aunque el capítulo 10 nos da las herramientas para la misión, para el crecer, para el anunciar. El capítulo 8, también por eso dije el capítulo 8, así se dice en español, es el capítulo que habla del Espíritu Santo. Dice Pablo en el versículo 2, la ley del Espíritu de vida te ha liberado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. De tan reiterativo, vos podrías decir, Diego, ya dijiste esto 10 veces hoy y ya lo leí 100 veces. El apóstol necesita que quede claro, el Espíritu Santo necesita que a vos y que a mí nos quede claro, para que abandonemos las obras de la carne, para que abandonemos, dejemos atrás el pecado, la muerte, para que erradiquemos de nuestras vidas, de nuestras familias y de nuestras comunidades la murmuración, el desencuentro, las peleas,
el querer ser más que las otras personas, el individualismo, para que lo dejemos, porque vos y yo somos libres en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Capítulo 8, versículo 2. Esto no lo podía la ley, por cuanto la carne no le respondía. Esto, ¿sabés lo que es? Es cuando vos con tu fuerza decís, yo prometo que esto no lo voy a hacer nunca más, y a los 3 días lo estás haciendo de vuelta, porque es tu fuerza, porque son tus insanidades, porque son tus heridas, que si no están intervenidas por la fuerza sobrenatural de Dios, o por un profesional que también puede ayudar en estas cuestiones, vas a hacer siempre lo mismo, vas a repetir. Lo que necesitas es un encuentro profundo y verdadero con el Dios de la vida, para que en esa resurrección de verdad te sientas libre, porque la ley no lo podía. Porque la ley no lo podía, lo dice acá. Dios entonces, para enfrentar el pecado, envió a su propio Hijo y lo puso de alguna manera en esa condición carnal y pecadora. Y en esa misma condenó al pecado. Jesucristo, uno de nosotros, igual en todo menos en el pecado, pero sí se puso triste, sí padeció sufrimientos, sí le dolían si alguien lo dejaba plantado, si alguien lo dejaba, si lo ninguneaba, sí le dolía cuando tal o cual situación sucedía, porque se hizo igual que nosotros en todo menos en el pecado. Por cierto, y también le gustaba ir a fiestas y celebrar la vida de sus amigos. Lo demuestra el inicio de su actividad pública en las bodas de Caná. No dice la Biblia que Jesús andaba bailoteando, pero ¿por qué no? Si era parte de los festejos de los judíos en ese tiempo. No dice si a Jesús le encantaba tomar vino o no, pero tranquilamente debería ser uno de los que ha tomado vino. Y ya veo que alguno dice, bueno, si Jesús tomaba vino, no, hablando en serio, digo, en las buenas, en las alegrías, en las tristezas, Jesús lo vivió igual que vos y que yo. Ahora, si vos y yo ya no dependemos de la ley, ya no dependemos de la carne, el que nos conduce, ¿quién es? El Espíritu Santo. Versículo 5. Los que se guían por la carne piensan y desean lo que es de la carne. Ahora, los que son conducidos por el Espíritu van a lo espiritual. La carne tiende a la muerte, dice Pablo, mientras que el Espíritu se propone vida y paz. ¿Habías leído estos versículos? Estos versículos tienen que estar en nuestras catequesis. La gente tiene que tener claridad en esto. Hay 2 caminos, no hay 3, 4 o 10. El que no se congrega, el que no va a misa, el que no va al servicio, el que no comparte en comunidad católica el tiempo de oración, está caminando en la carne, porque no puede obtener, no puede caminar en el Espíritu sin el Espíritu. ¿Y dónde encontramos al Espíritu Santo? ¿A dónde lo encontramos? Sino en la vida comunitaria, sino en el templo, sino en la adoración, sino en la relación cotidiana con Dios. La verdad, pero vuelvo al principio, digo, ¿no? O sea, no estoy diciendo esto que te decía, yo no voy a juzgar a nadie, pero si viene alguien y me dice que se cree católico porque va a misa una vez por año, una vez cada 4 años, y que se confiesa una vez cada 10 años, yo le digo, no encuadrás, sos otra cuestión, charlalo con Dios, pero no pareces un católico. Y ni siquiera tengo que usar la palabra practicante, porque la realidad es que sos cristiano católico por el bautismo, pero sos hijo heredero de las promesas, lo vamos a leer, hijos adoptivos, que en todo tiempo llamamos a nuestro papá Abba, lo llamamos papito, me fui al versículo 15, sos hijo si cada mañana tenés relación. ¿No? Digo, si alguien tuvo la desgracia de estar separado de su hijo durante 15 años y no lo vio, no ejerce como padre hasta que lo encuentra, o como madre. Digo la desgracia, aunque a veces no es desgracia, aunque a veces son decisiones y son respetables. Pero acá, si yo cada mañana no le digo buenos días, papito, buenos días, papá, buenos días, Espíritu Santo, buenos días, Señor, ¿qué relación tengo? Ninguna. Si lo hago una vez por año y voy a sentarme en la misa para escuchar al cura por precepto, solo por si me muero, para tener alguna chance de tener vida eterna, bueno, ahí no tengo relación. Y alguno dice, che, otra vez te pusiste radical. Estoy leyendo lo que dice Pablo. Lo que dice Pablo es que los que se guían por la carne piensan y desean lo que es la carne. Y los que son conducidos por el Espíritu van a lo espiritual. Sus pensamientos, sus sentimientos son de bondad. Sus acciones son generosas. Son abundantes en bendición para la obra de evangelización o la obra social o la obra que esté llevando adelante de caridad en tal o cual lugar. No escatima, el verdadero discípulo de Cristo no escatima una hora para escuchar a un hermano y aconsejarlo en la palabra de Dios.
tiene que ver con eso. Por eso dice, no, hasta ahí, digo, hasta ahí lo podríamos decir, bueno, está bien, yo me dejo guiar por la carne, digo, tranquilo. Y yo me dejo guiar por el espíritu. O yo sigo como estaba antes. Lo que pasa es que Pablo dice, la carne tiende a la muerte, mientras que el espíritu se propone vida y paz. No hay duda de que el deseo profundo de la carne es la rebeldía contra Dios. Y ahí se nos pueden ocurrir y recordar gente. No hay dudas que el rechazo, la negación de Dios y todo lo que tiene que ver con Él, desde la vida o el testimonio de un santo o de la Virgen María, llegando a la iglesia, es una rebeldía contra Dios. No se conforma y ni siquiera puede conformarse al querer de Dios. Por eso los que están bajo el dominio de la carne no pueden agradar a Dios. Y después aparecen de vuelta un discurso, yo tomo este texto bíblico, ¿no? Digo, está fuerte lo que dice Pablo, porque después viene alguno y me dice, bueno, toda su vida estuvo lejos de Jesús, pero pasó haciendo el bien. Bueno, ahí ya depende de la misericordia de Dios. Creo que ni vos ni yo podríamos aseverar si le corresponde parte de la eternidad o no. Porque recuerdo también que el Catecismo de la Iglesia Católica dice que los que se salvarán, además de todos los que vos podés llegar a considerar, son los hombres de buena voluntad, aquellos que sin haber conocido a Dios, han vivido toda su vida como si vivieran con Dios, con los frutos del Espíritu Santo. Conozco algunos, pero lo natural es que conociendo a Dios, uno pueda vivir en Dios, y mucho más si tiene naturaleza buena, si tiene naturaleza de compartir, de entrega, de acción, de oración. Eso es lo natural. Porque también hablando de hombres de buena voluntad son aquellos a quien nadie les ha predicado la palabra de Dios. Pero si vos escuchás este vivo ahora o en otro momento, si yo te hablo y te digo estas cuestiones con tanta certeza y vos rechazás a Dios, bueno, ahí estás jugando como dice acá. Hay una cuestión de rebeldía, de soberbia, de insanidad, andás a ver. Mas ustedes, dice Pablo, no son de la carne, sino del Espíritu, porque el Espíritu de Dios habita en ustedes, versículo 9 del capítulo 8. Y este mismo Espíritu de Dios, dice Pablo, en el 14, pues todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu de esclavos para volver al temor, sino el espíritu que nos hace hijos adoptivos y en todo tiempo lo llamamos Abba, al Padre, o sea, papito, dice mi traducción. Creo que tu traducción puede decir, ahí le dicen, Enrique habla de Abba Padre, que me gustaría ver qué dice tu traducción. No todas dicen papito traducido, la mía dice papito. Y acá juego un poquito con tus sentimientos. ¿Sí? Yo a mi viejo le decía pa, vale, sigo diciendo pa. Y a mi vieja le decía mami, ¿no? Y todos le llamamos de distinta manera. ¿Cómo le decías vos? Porque en ese grado de intimidad de cuando somos niños y necesitamos que nos abracen, que nos protejan, que nos cuiden, en ese grado de, de- 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 de amor pleno, de amor perfecto, donde un niño se refugia en papá o en mamá, en ese grado es como lo llamamos. Ahora, si me fui criando a la antigua y a mi papá yo le decía Juan o Pedro, bueno, no había tanto grado de intimidad, por ahí era porque no había tanto cariño, ¿no? Vieron las generaciones antepasadas, no eran de brindar mucho cariño. Bueno, de esa manera medito amor con Dios. ¿Lo ves lejano o lo amás cercano? ¿Te cuesta mirarlo a los ojos en intimidad, en oración al Señor y pedirle cosas o te sale naturalmente? ¿Cómo anda tu tiempo, tu oración de acción de gracias? ¿O nunca das gracias? Todo el tiempo sos un pedigüeño. Porque esto habla de relación y el único que puede perfeccionar esta relación es el Espíritu Santo. Amerita, necesita una gracia. Enamorarse de la palabra de Dios es una gracia. Entablar una relación diaria de lunes a lunes, los 365 días del año, es una gracia. Reconocer, escucha esto, entender con todos los santos, dice Pablo, que vos y yo somos hijos, herederos, dice el 17, si somos hijos también somos herederos. Como yo soy heredero de los bienes de mi viejo y mis hijas serán herederas de mis bienes. Si somos hijos, somos herederos, eso es una gracia del Espíritu Santo, porque hay mucho católico que vive de rentas, vive de amor ajeno, vive mendigando, porque no entiende este pasaje bíblico del capítulo 8. Fundamental. Salto al 26. Dice, además el Espíritu nos viene a socorrer.
El Espíritu nos viene a socorrer en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir de la manera que se debe. Y yo le agrego, y pocas veces agradecemos, le vamos a pedir casi siempre. Pero el propio Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar. Otra traducción dice gemidos inefables. Porque, ¿esto qué es? Es una oración que se hace tan profunda, un gemido interior, fruto del Espíritu Santo, que hasta no importaría si otro no lo entiende. ¿Sí? Es el famoso don de lenguas. Algunos al manifestarse y al hablar con Dios lo hacen en palabras que no se entienden. Lo importante es que vos te entiendas con Dios. Lo importante es que yo me entienda con mi Dios. Y ahí es donde la ayuda viene del Espíritu Santo. Y ahí es donde viene esta palabra tan compleja que tampoco usamos mucho en la iglesia. Usás en tu parroquia, en tu capilla, la palabra revelación. La palabra revelación es ver lo que antes no veía, ¿no? Y si yo entiendo todo esto, decía, junto con los santos, que interceden para que esto sea una realidad en mi vida, fíjate que este compartir de Romanos también es una preparación a un bautismo en el Espíritu Santo, es una preparación a Pentecostés, porque es empezar a entender lo que no entendíamos. Si yo entiendo todo esto que te vengo diciendo del Espíritu Santo, casi naturalmente te cae una revelación, algo que antes no podías ver, y es comprender, como dice Romanos 8:28, esto. También sabemos, vos y yo, que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quienes Él ha llamado su propio designio. A los que de antemano conoció, también los destinó a ser como su Hijo, como Jesús, está en mayúscula, y semejantes a Él, a fin que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Versículo 30 del capítulo 8, márcalo, es importantísimo. Por eso a los que eligió de antemano, también los llama, y cuando los llama, los hace justos, y después de hacerlos justos, les dará la gloria de Dios. Ese es el camino. Dios elige, llama, Dios te da, te hace un hombre, una mujer justo, justo en todo lo que haces, justo en tu sentir, justo en tu pensar, justo en tu actuar, para luego darte su gloria. ¿Qué quiere? ¿Qué decir después de esto? Dice Pablo el 31. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará con nosotros? Otra frase famosa de Pablo. Que vos y yo, la verdad, muchas veces no la vivimos justamente porque no tenemos esta certeza interior o seguridad de que Dios está con nosotros. Pero no está mal, ¿eh? Mucho más si estás pasando tiempos de necesidad. El otro día también lo dije. De aquí la relevancia y la importancia de vivir en comunidad cristiana. Porque si yo me lo olvido, mi comunidad me lo tiene que hacer recordar. Porque si yo tengo una necesidad, mi comunidad cristiana debería ayudarme. Porque si yo me extravío, mi comunidad cristiana me debería decir, che, Diego, me parece que te estás yendo de pista, estás saliéndote del camino. Extraviarse, ponele el nombre que quieras, al extravío. Alejarte de Dios, acercarte a las drogas, al desorden, al descontrol, a las obras de la carne. Habría que ir a leer un poquito lo que dice ahí Pablo en Gálatas 5, antes de los frutos, cuáles son las obras de la carne. Caíste en la soberbia, caíste en la altanería, caíste en la avaricia y ya no estás compartiendo con el prójimo. Bueno, ¿quién nos va a ayudar en eso, si no la comunidad cristiana, a levantarnos? Porque también después están los otros, ¿viste? Que confían solo en Jesús, viven su fe en su casa y esperan que Jesús se le aparezca en una aparición fantasmórica. Aparece un fantasma, me hace acordar un famoso fantasma acá en Argentina. Aparece un fantasma y te salva y te levanta. Bueno, si te sucede, gloria a Dios. Me parece que está reservado para algunos pocos que han tenido visiones, que han tenido revelaciones, que el Espíritu Santo les ha hablado por medio del Espíritu Santo o a veces en alguna aparición de la Virgen. Digo, eso está reservado para pocos, ¿eh? Grandes jugadores de fútbol hay 10 sobre miles de millones. Vos y yo, que vivimos en el plano natural, tenemos un llamado a ser parte de una comunidad cristiana. Y ahí sí podemos decir, aún en el medio de la prueba, de la tribulación, ¿quién estará contra nosotros? Si Dios está con nosotros. Dice el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta muy importante. Vos lo tenés, con esta pregunta vos podés abrir un encuentro de catequesis o de oración, incluso de adoración eucarística. Las pruebas, la angustia, la persecución, el hambre, la falta de ropa, los peligros o la espada. Pero no, en todo esto triunfaremos gracias al que nos amó, dice Pablo, con total certeza y seguridad. En todo esto triunfaremos.
gracias al que nos amó. Hablando concretamente del poder del resucitado, del poder de Jesucristo. Claro, yo te digo el poder del resucitado porque estamos en la octava de Pascua, porque esta resurrección la tenés muy, muy a flor de piel en tu corazón, en tu vida, en este tiempo. Si escuchás esta prédica dentro de un año o dentro de 6 meses, da lo mismo. Si el poder de Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, o vos te pensás que Jesús hace milagros solo en tiempo de Pascua o en tiempo de Navidad. No existe para Jesús el tiempo ordinario o extraordinario, ¿eh? Él siempre vive caminando con sus hijos para darles vida nueva y vida eterna eh, en el plano sobrenatural, constantemente. Viene por ese lado. Digo, y salto por el tiempo, ¿no? El capítulo 9 es muy importante para entender justamente, ¿no?, al pueblo de Israel, que la salvación es para todos, vuelve a profundizar en las cuestiones de la fe, pero le quiero dar la predilección que tiene el capítulo 10, el que he reflexionado en este martes 6 de abril del 2021, cuando esto sale en vivo. El capítulo 10 dice Pablo en un claro gesto de intercesión: hermanos, deseo de todo corazón que los judíos se salven y ruego a Dios por ellos. La verdad, te lo vengo diciendo ya, hace tiempo. Si hace tiempo que estás sin servicio, porque estás con mucho trabajo, por muchas cuestiones familiares, aunque sea media hora por semana, algún servicio de escucha, de oración, de intercesión, de adoración eucarística, algo tenés que hacer. Porque el discípulo de Jesús se mide en el orden que tiene de lunes a domingo, en esos 7 días a la semana, en esas 24 horas al día, y cuánto tiempo le dedica al Señor y cuánto tiempo le dedica a todo el resto. Porque el que dice que no va a la iglesia porque tiene mucho trabajo, o que no toma un tiempo de oración entre hermanos porque tiene mucho trabajo, alguno puede ser que trabaje 6 días de la semana, 14 o 15 horas por día, pero la mayoría trabaja y toma tiempo para actividades de ocio, para actividades familiares, para cuidar a su familia, para estar con amigos. Dejando a Dios en el último lugar, al no tener tiempo, esta fe se va flaqueando, como te lo decía recién, se va debilitando. ¿Y por qué lo digo? Porque la mayoría de nosotros tenemos a alguien a cargo, o un hijo, o nietos, o alguien en la comunidad, o alguien en el trabajo, y llega el momento de, por un lado, si quieres anotarlo, primero, rogar a Dios por ellos. Segundo, presentarles la palabra de Dios como la solución a los problemas. Versículos 8. Cerca de ti está la palabra de Dios, en tus labios y en tu corazón. De esto se trata el mensaje que predicamos. Y cerca de ti está la palabra de Dios, no quiere decir que acá al lado tengo una Biblia. Quiere decir que el Espíritu Santo habla a su pueblo, habla a sus hijos. No olvidemos que en la mayoría de los países católicos el 90% está bautizado. Habla a ellos por medio de la palabra de Dios. Cerca está, en tus labios, en lo que expresás, y aquí nomás, en el corazón. El tema es cómo vos y yo estamos transmitiendo este mensaje. Dice Pablo en el versículo 9, en este punto 2, hablando de la palabra de Dios y el mensaje de salvación. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y aquí sí hay un tema importante, porque yo conozco mucha gente que alejándose de Dios le tiene miedo a la muerte, pero porque no cree en la salvación y no cree en la vida eterna. Es parte de lo que tenemos que seguir, como te lo dije la semana pasada, enseñando, predicando y testimoniando. 3 verbos: testimoniar, enseñar y predicar. Yo hoy por hoy, alguno que no cree en nada le diría, está bien, digo, ¿pero qué hay después de la muerte? Nada, se me terminó la vida. ¿Y te conformás con eso? ¿Tan frágil sos? Y sí, extraño a un familiar que falleció. ¿Y te conformás con que haya fallecido y nunca más lo vayas a ver? Acá dice la palabra de Dios que si confesás con tus labios que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Él en Jesús nos dio la salvación y lo resucitó entre los muertos, la salvación es para vos, para tu corazón. Dice versículo 10, al que cree de corazón, Dios lo recibe. Y al que proclama con los labios, se salva. Por eso dice la Escritura, ninguno de los que cree en Él será confundido. Como contraposición, leyendo lo que dice Isaías 28:16, ninguno de los que creen en Él será confundido, los que no crean en Él serán confundidos por ideologías, por relativismos, por individualismos, por cosas pasajeras que la verdad, te juro, las respeto. Pero no puedo creer que el ser humano se conforme con vivir con cosas pasajeras.
trabajando todo un año, esperando unas vacaciones para vivirlo con su matrimonio, con su pareja, con su esposo, con sus hijos, y la vuelta vuelve a comenzar. Y la vida eterna y la plenitud, nos conformamos con poco. ¿Se acuerdan que hace un rato les hablé de mendigar? Mucho católico anda mendigando, porque no reconoce el poder de Dios. Dice el versículo 13 de este gran capítulo 10: en efecto, el que invoca el nombre del Señor se salvará. En efecto, el que invoque el nombre del Señor se salvará. Yo te invoco, Jesús. ¿Cuándo? ¿Los domingos? No, todos los días. Se los he dicho, se los vuelvo a decir. Nuestra jornada tiene que arrancar con Jesucristo. No, pero yo oro a las 7 de la tarde. Ya pasó el día. Ahí haces oración de acción de gracias. Porque estás sano, porque tenés trabajo, porque tu familia está bien. Ahí haces oración de acción de gracias. Yo eso lo hago cuando me voy a dormir, a las 10 de la noche, 11. Cuando me toca irme a dormir, hago esa oración de acción de gracias. En la mañana temprano, cuando puedo, es verdad, hay días que no puedo porque salgo corriendo, porque me quedo dormido, por lo que sea, pero la gran mayoría de los días de todo el año me levanto e invoco el nombre del Señor. Para mi vida, para mi familia, para mis amigos, para mis hermanos. ¿Cómo voy a pasar un día sin interceder por las necesidades de mis hermanos de Renova, que es mi comunidad? Y te lo traslado a vos. ¿Cómo vas a pasar un día sin orar e interceder por tus amigos, por tus hermanos de comunidad que por ahí los conoces hace 20 años? Ahora, hasta acá parece que todo está resuelto, pero no. En el versículo 14, Pablo hace algo muy profundo que tiene que ver con vos y conmigo, este llamado a ser discípulos misioneros. ¿Cómo invocarían al Señor sin antes haber creído en Él? No es mágico, ¿no es? ¿Viste? Bueno, hay un papelito y, che, haz esta oración conmigo y lo haces repetir. Primero hay que creerle. Y no creer solamente, creerle a Dios, al Dios de la vida, al Dios de las promesas. Entonces vos decís, ¿cómo invocarán al Señor sin antes haber creído en Él? Aparece este concepto tan importante, la fe. Dice el 14 en su segunda línea, ¿y cómo creer en Él sin haber escuchado? Aparece la predicación, el mensaje de salvación. Tercero, ¿y cómo escucharán si no hay quien predique? Aparecen los predicadores, el mensaje ya está. El mensaje ya está. En lo que venimos atrasados es en los mensajeros, en los predicadores, en los catequistas, venimos atrasados. Y vos decís, ¿qué quiere decir que venimos atrasados? Digo, bueno, primero que nos quedamos con algunos métodos viejos, pero eso no sería lo peor. Lo peor es cuando llegas a una comunidad y el sacerdote te dice, acá no hay catequistas, por eso no hay confirmación. Acá no hay catequistas, por eso no hay grupos de jóvenes. Acá no hay gente comprometida, por eso no hay pastoral de familia. ¿Cómo escucharán si no hay quien les predique? Lo natural, reitero, lo sobrenatural es que hasta las piedras levanten el nombre de Jesucristo, también parafraseando al apóstol. Lo natural es que vos y yo nos preparemos para predicar la buena noticia de Jesús. ¿Y cómo saldrán a predicar sin ser enviados? Otra cuestión que creo que podemos progresar y crecer. Tiene que haber un envío comunitario, con un obispo, un sacerdote, un religioso, una religiosa que lo den, un envío pastoral, para no cortarnos solos, porque también escucho a algunos que predican lo que les parece. Incluso este vivo lo podría ver o un obispo o un sacerdote de nuestros conocidos o algún hermano de Renova y decir, che, me parece que estás predicando cualquier cosa. Lo que pasa es que como leo la palabra de Dios no puedo predicar cualquier cosa. Pero si saliera a filosofar, no es que yo me envío y digo lo que a mí me parece. Conozco gente que ha adaptado la catequesis a su conveniencia. Conozco gente que en el medio de la catequesis ha predicado sus ideologías de género o sus ideologías económicas o sus ideologías políticas. Denúncienlos, sus ideologías incluso de creencias paralelas. Denúncienlos, incluso denúncienlos aunque sean sacerdotes. ¿Con quién? Y con el obispo. Y si es obispo, bueno, mandar una carta a Francisco, pero lo que quiero decir es, digo, hay que denunciarlo, porque esto también lo venimos charlando un poquito de lo que Pablo nos viene predicando. El Evangelio no se licúa, no se cambia. Tiene que estar libre y vacío de cualquier ideología. Libre y vacío de cualquier ideología. Y se transforma, escucha esto, la buena noticia de Jesús se transforma en una gran noticia de salvación para toda la humanidad y rápido se transforma en una gran noticia de vocación de servicio desinteresado por los hermanos. Esto sale naturalmente, porque el Espíritu Santo va enviando. Finalizando, versículo 17, perdón, primero el 16, el 15, perdón. ¿Cómo saldrán a predicar sin ser enviados? Dice la Escritura, Isaías 52:7, y yo te lo digo a vos, qué lindo es el caminar de los que traen buenas noticias.
que en tu trabajo, que en tu familia, que en tu parroquia, te reconozcan porque sos el que trae buena noticia. Como dice la palabra, es hermoso ese caminar. Por lo tanto, versículo 17, fundamental, siempre lo digo esto, es uno de mis versículos de referencia, la fe nace de una predicación y la predicación se arraiga, tiene raíz, eso significa arraigar, en la palabra de Cristo. Por lo tanto, la fe nace de la predicación y tiene raíz profunda en la palabra de Cristo, en la palabra de Dios. Incluso tendría que buscarlo en otra traducción, ¿no? Pero no solo la fe nace de la predicación, sino que aumenta y se incrementa por la predicación. En mi traducción no lo dice. Pero no solo nace, ¿eh? También crece. Por eso es importante que cuando vas a misa no llegues tarde, que escuches el Evangelio y que escuches la predicación del cura. Porque si no lo sabías, la misa consta de dos grandes momentos. El pan de la palabra, predicada en el sermón del sacerdote, y el pan de la Eucaristía. Por eso hay dos altares, el altar de la palabra y el altar de la mesa santa. Porque la fe se incrementa en la predicación. Che, digo, ¿me alcanza si voy? Este dato estadístico que voy a tirar, te morís, Edith, que creo que estás ahí en el vivo. ¿Me alcanza, digo, con ir a las 52 misas del año? 52 semanas trae un año. ¿Me alcanza con ir a esos 52 domingos? Mira, estás en recontra camino, porque si vas 3 años a las 52 misas, leíste toda la Biblia. Por eso son los periodos se dividen en A, B y C. Estás en camino. Yo creo que naturalmente, si vas y el cura te predica lindo, y vos reconoces la gracia en la Eucaristía, y reconoces la gracia del sacramento de la reconciliación, naturalmente te transformás en discípulo y al toque en misionero. Alcanza y sobra, porque en el camino vas a tener un hambre desmedido de crecer en la palabra de Dios, y vas a tener una necesidad profunda de servir al prójimo. Entonces todo estará encaminado en lo que Dios quiere. Que tengas relación con Él, que seas un gran servidor en tu familia, primer lugar donde tenés que prestar servicio, padre, madre, hijo, hermano, abuela, nieto, exactamente da lo mismo, que seas un genio, que seas muy bueno en las cosas de Dios en tu familia, y que después hagas como verdadero buen administrador bien las cosas que Dios te pide, en el trabajo, con los amigos y particularmente en el servicio, si ya estás en el camino, si no, empezá por todo el resto, ¿eh? Entonces Pablo dice, me pregunto, ¿será porque no oyeron, que no creyeron? Claro que sí, claro que sí. Es importantísimo que el mensaje de Jesucristo, así como lo quiso el Espíritu Santo con estos primeros discípulos y apóstoles, llegue no solo a tu ciudad o a tu zona de la capillita o de tu pueblo, sino que crezca y avance a toda tu diócesis, a toda una nación, hasta los confines de la tierra, tomando el final del Evangelio de Mateo. Tranquilos, el que envía es el Espíritu Santo y el que nos acompaña. ¿Quién puede decir amén para cerrar este compartir? Yo digo amén. Este capítulo 10 me moviliza, este fue el que hemos meditado hoy. Si no estás haciendo el estudio de Romanos, hasta me puedes pedir por WhatsApp, por privado, que te mande al menos el audio y el estudio de este capítulo, porque es impresionante lo que Dios marca en esta línea de la palabra y de Jesucristo como centro de todas las actividades que vos y yo hagamos. De todas las actividades que vos y yo hagamos. ¿Para qué? Para que nuestras actividades pastorales, las personales, las familiares, no queden estériles en el tiempo, sencillamente porque no construimos sobre la roca firme de Jesús. Y si no construimos sobre él, construimos sobre la arena, y tarde o temprano vendrá una tormenta y lo derribará. Y vos decís, bueno, pero mi matrimonio no está sobre la roca de Cristo y hace 10 años que estamos bien. Depende de la tormenta. Bueno, pero yo en mi trabajo me comporto indecentemente, soy corrupto y hace 10 años que gano muy buena plata. Sobre la arena vendrá una tormenta y lo derribará. Llegará la miseria, llegará el dolor, llegará la necesidad, porque está construido sobre las obras de la carne, y encima hablé de la corrupción, sobre las obras de maldad. Bueno, pero yo conozco gente que triunfa, yo conozco gente que le va muy bien, que es multimillonaria, y son corruptos. Los veo en todos lados y seguro que pasa en todos los países del mundo. Anda a leer lo que dice el libro de Job. Es un problema de ellos que están cavando su propia tumba, acumulando riquezas que claramente no les van a dar eternidad. Las verdaderas riquezas no son materiales, están en Jesucristo nuestro Señor. Están en el amor
en el poder, en la misericordia, en la alegría, en la esperanza y en el consuelo que solo Dios nos puede dar. El resto lo puede hacer de manera pasajera, Dios lo puede hacer por toda la eternidad, aquí en la vida y cuando nos toque partir. Creo que amerita un amén final. Le damos gracias a Dios por este compartir, por este tiempo con la palabra. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que aquellos que escuchen este ratito de oración, de palabra, se enamoren mucho más de vos en la relación de cada mañana, y que tu palabra sea de verdad para aquellos que escuchen este ratito de oración lo más importante, que tu Espíritu Santo nos regale un amor desmedido para confiar, para creer en ella y al meditarla conocer muchísimo más a Jesucristo. Así tenemos certeza, Jesús, de que nuestra fe crecerá, que cada día viviremos en mayor plenitud y que nos espera la vida eterna. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga. Los veo el martes que viene, si Dios quiere. Seguimos en contacto por WhatsApp. No te olvides de compartir esto con algún amigo, mandarlo al muro, copiar el enlace y reenviárselo a otro. Y será hasta la próxima. Un abrazo fuerte.